Bendito día, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Una vez más le damos gracias a Dios por permitirnos estar en contacto a través de este canal, a través de los medios de comunicación que nos permiten que podamos unirnos en el cuerpo de Cristo. Le doy gracias al Señor por tu vida y le doy gracias al Señor porque hoy vamos a darle inicio a una nueva serie. Una serie que lleva por título Familias Imperfectas y la Gracia de Dios. Te invito para que te unas conmigo en oración y le digamos al Señor que sea Él presente en medio de nosotros. Recuerda que la palabra dice: donde están dos o más reunidos en su nombre, allí se encuentra Él. Y yo estoy seguro que Él está en medio de nosotros. Padre bueno, gracias te damos, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Gracias por la vida que nos das, y no solamente que nos das, sino que la sustentas, Señor. Gracias por todas las experiencias por las cuales pasamos y nos damos cuenta que tu mano está moldeando nuestro barro. Gracias te damos porque tú abres los cielos, Señor, sobre nosotros y nos mantienes firmes en medio de las dificultades. En verdad, Señor, tu misericordia es amplia. Te pido, Señor, que tú hoy nos bendigas, que en este día, Señor, seas tú guiando tu palabra, que tu palabra pueda llegar a nosotros y provocar ese entendimiento que necesitamos, que tu palabra nos permita, Señor, vernos, divisarnos, entendernos y comprender que tenemos que cambiar muchas cosas. Sobre todo, Señor, el saber que somos responsables de nuestros actos y que nuestros actos tienen que ver con las personas que nos rodean y que si nosotros queremos tener buenas relaciones con las personas que nos rodean, debemos aprender, Señor, a reaccionar conforme, Padre mío, debemos hacerlo, conforme tu voluntad, Señor. Ahora, Padre, te invitamos a este momento, a este tiempo, Señor, maravilloso en que tu palabra fluirá. Bendícenos, Jesús, y llénanos de tu gracia. Colócanos en tu aljaba y danos dirección para que podamos dar en el blanco de nuestras vidas, en tu nombre, Señor Jesucristo, y unánime juntos decimos amén, amén y amén. Y se estaba comentando que hoy vamos a dar inicio a una nueva serie. El título de esta serie es Familias Imperfectas y la Gracia de Dios. Y creo que la situación comienza desde allí, desde comenzar a entender que somos imperfectos y comprender que nuestra familia es el principal tesoro aquí en la tierra que nosotros debemos cuidar. Pero para poder hacerlo convenientemente, tenemos que aprender a entender que tenemos responsabilidades de madurez, que necesitamos cambiar ciertas actitudes, porque el asunto aquí en la tierra se basa precisamente en nuestras relaciones. En la medida en que nosotros aprendamos a relacionarnos con nosotros mismos, con las personas que nos rodean y principalmente con Dios, entonces vamos a tener una buena comunicación con las personas. Entonces nosotros vamos a poder comprendernos de una mejor manera. No quiere decir que vamos a ser perfectos. Lo que quiere decir es que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Y eso es precisamente lo que Dios quiere de ti. ¿De qué vale que nosotros vayamos a la iglesia? ¿Y de qué vale que escuchemos todos los sermones y no los ponemos en práctica? Si verdaderamente ese Cristo que está en nosotros no se evidencia en nuestra casa y no se evidencia en las relaciones que tenemos con las demás personas. Por eso hoy vamos a comenzar esta serie que lleva por título Familias Imperfectas y la Gracia de Dios. Hoy vamos a tocar el primer tema que se titula Gobierna sobre tu enojo. Sabes, hay cosas que a veces hacen que nosotros hagamos el ridículo, y es precisamente cuando perdemos el dominio de nuestras emociones y terminamos hablando, terminamos diciendo cosas que no debemos. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos no hemos dicho palabras que luego realmente queremos, nos arrepentimos, pero lamentablemente ya las hemos pronunciado?
Y eso nos está mostrando que tenemos ciertos problemas en cuanto tiene que ver al control de nuestras emociones. La ira es una emoción. La ira es una emoción que tenemos que aprender a controlar. La ira puede ser benigna. Escúchame bien. La ira puede ser buena cuando nosotros sentimos ese sentimiento fuerte hacia aquellas cosas que son contrarias, que son malas a lo que Dios determina. Yo puedo sentir ira, por ejemplo, cuando me he equivocado en algo que sé que ofende a Dios, y entonces eso me puede servir como un parámetro para poder tomar la decisión de no volver a caer en lo mismo. También la ira puede darse de una manera negativa, puede ser agresiva, puede ser hostil y puede causar daño, dolor y violencia. Hoy quiero ponerte un ejemplo. Vamos a tomar como ejemplo la primera familia. La primera familia que hubo sobre la faz de la tierra. Me refiero a la familia de Adán, de Eva y sus hijos. Quiero invitarte para que abras tu Biblia, por favor, en el libro de Génesis. La palabra Génesis significa principio, o sea, el principio de todas las cosas. Y yo quiero que escogí esto porque quiero que entiendas que fíjate cómo comenzó esa, ¿qué te digo?, esa destrucción de esa familia, porque no hubo el control, porque no entendió aquel chico que tenía que controlar sus emociones. Vamos a mirar en Génesis en el capítulo 4, vamos a leer los 12 primeros versículos. Génesis capítulo 4, del versículo 1 al versículo 12. Leemos la palabra del Señor con todo nuestro corazón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor de esta manera. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Escucha lo que está diciendo. Dice, tuvo relaciones Adán y Eva. A veces a nosotros nos engañaron diciendo que el pecado original, el primer pecado, era que ellos tuvieron relaciones sexuales. Y no fue eso, fue la desobediencia. Y entonces aquí vamos aclarando. El Señor los va llevando a que ellos comiencen a tener una familia. Recuerda lo que el Señor dijo: llenad la tierra, henchidla y multiplicaos. Ellos están obedeciendo. Y dice que por voluntad del Señor ha adquirido varón. Dice lo siguiente: después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Cuando dice aquí se ensañó, quiere decir se enfureció, se molestó, se enojó, se llenó de ira. Entonces dice el Señor, entonces el Señor a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Te puedes imaginar, inmediatamente su rostro se contrajo. ¿Cómo se pone tu rostro cuando tú tienes ira, cuando tienes rabia? Normalmente cruzas las cejas, aprietas la boca. Lo que está diciendo es que esos sentimientos que sentimos dentro de nosotros nos desfiguran, cambian nuestra actitud. Y sigue diciendo, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Sabes? Este es uno de los pasajes más interesantes. Cuando dice tú te enseñorearás de él. Serás señor sobre tus emociones. Te enseñorearás de tus emociones. Pueden venir cualquier tipo de emociones, pero tú estás colocado para que tú puedas vencer esas emociones. En el mundo vas a tener aflicciones, en el mundo vas a tener retos, pero tu responsabilidad es procurar tener la mejor actitud con respecto de esos retos. No se trata de que no te enojes, no se trata de que no sientas ira. De lo que se trata es que tú te enseñorees de ella, que puedas controlarla. Dios quiere que tú tengas control y ese control comienza en ti, en cómo vives,
en cómo piensas, en cómo accionas, en cómo reaccionas. Ahora mira lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. El Señor había hablado con Caín, pero ahora Caín no dijo nada al Señor, simplemente le dijo a su hermano que salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Creo que de alguna manera esto está diciendo que nosotros mismos labramos nuestras propias bendiciones o nuestras propias maldiciones, dependiendo de la manera como nosotros estamos accionando. Creo que sería interesante que nosotros revisáramos esta historia por un momento. Creo que de pronto tomamos la historia simplemente allí, pero no miramos el trasfondo de todo esto. Creo que si nosotros queremos entender lo que ha pasado en esta reacción, porque lo que tenemos que pensar es ¿por qué Caín la tomó contra su hermano? ¿Por qué Caín reaccionó en contra de su hermano si su hermano no hizo absolutamente nada? Simplemente su hermano lo que hizo fue su mejor esfuerzo para poder agradar a Dios. Y yo tengo, ¿qué te digo? Una visión, un entendimiento de lo que pudo haber pasado. No necesariamente pudo haber sido la verdad, pero creo que esto nos puede acercar como familias a entender qué fue lo que pasó en esa familia. ¿Qué fue lo que aconteció en ese momento? Porque nuestros hijos, oye, tienen incidencia de la manera en la vida como nosotros los vamos criando. De acuerdo a nosotros cómo los vamos levantando y los patrones de conducta que tenemos para con ellos, así va a ser su comportamiento. Y creo que el asunto comienza en Génesis capítulo 3, versículo 15. Normalmente nosotros tomamos ese versículo, solamente lo miramos hacia nosotros, y es cierto, ese versículo apuntaba a Cristo. Pero si tú hubieses estado en la condición de Adán y en la condición de Eva, que el Señor te está diciendo eso, ¿a quién tú te imaginas? ¿Te estás entendiendo? Lo estás tomando para ti. Lo estás tomando para una acción inmediata. La voluntad de Dios se hace en el momento en que Dios determina. Pero tal vez ellos en aquel momento tomaron aquello para ellos en el momento. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, el versículo 15, dice la palabra del Señor: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Creo que de pronto Eva pensó desde su simiente, la simiente de ella, y lo que estaba diciendo es en todas esas generaciones que iban a partir de aquel momento, de esos hijos que iba a tener. Y es evidente lo que dice la palabra, porque cuando nosotros miramos lo que significa el nombre de Caín, Caín significa Dios ha otorgado, Dios nos ha dado, Dios nos ha concedido. Eso significa el nombre Caín. Los nombres se colocaban en virtud de esa condición con respecto de la circunstancia de esa persona. Y Caín significa eso, que él había sido adquirido, que había sido obtenido por parte de Dios. Ahora, cuando nosotros le ponemos ese nombre a un hijo, lo que estamos diciendo, esta es la respuesta que Dios nos ha dado. Ahora, yo quiero que tú entiendas, Adán y Eva habían perdido el paraíso, habían sido expulsados. En sus mentes, tal vez en esa declaratoria del Señor estaban pensando: vamos a recuperar el paraíso perdido, vamos a volver donde nosotros estamos en un principio. Y entonces te puedes imaginar cómo comenzaron a criar a Caín. Tal vez Caín se le daban todas las, todas las pretensiones que él quería, se le trataba, se le adulaba, porque se le estaba viendo como el cumplimiento de una promesa. Mientras que cuando
miramos a Abel. ¿Sabes qué significa Abel? El nombre Abel significa vacío, sin sentido. O sea, para Eva no tenía sentido tener otro hijo porque ya con el primero bastaba para poder regresar a lo que habían perdido. Ese era el hijo para ella de la promesa. Entonces, en esta circunstancia, Caín comienza a ser ese niño privilegiado, ese niño que se le brindan todas las mejores condiciones, mientras que su hermano era visto un poquito de lado, y entonces a su hermano le tocaba hacer el mayor esfuerzo posible para poder ganarse la aprobación de sus padres. Ahora, yo creo que eso tú lo has vivido, creo que tú estas historias las has sabido. En muchos lugares, lamentablemente, los padres de pronto tienen más afinidad con un hijo porque físicamente de pronto se parecen, o porque tal vez ese hijo de alguna forma tiene algún gesto o le gustan aquellas cosas que también a uno de sus padres tiene, mientras que de pronto hay otro que a lo mejor no se parece a nadie. A lo mejor tiene una manera de ser distinta, y entonces el tratamiento que le damos a ese hijo es diferencial. A ese hijo lo ponderamos mientras que el otro definitivamente lo tratamos a cuentagotas. Eso hace que la familia se rompa. Eso hace que la familia se vaya destruyendo. Eso hace, lo más triste que es, que los corazones se llenen de enojo. Y muchas veces uno como hijo se lo pregunta, yo me lo pregunté muchas veces. ¿Por qué había un tratamiento preferencial para alguien? Y de pronto pensamos porque era el más débil o porque tenía alguna afectación más cercana, pero todo esto afecta. Y lo más terrible es que puede provocar enojo en contra de los hermanos. Y aquí lo estamos viendo. Caín estaba supuesto a que todo lo que él hacía lo aprobaran. Cuando llega delante del Señor, él simplemente llega con el mínimo de esfuerzo, como siempre había hecho las cosas. Aquí no se trata de que él dio una ofrenda de frutos y que los frutos estuvieran podridos. No, los frutos estaban bien, todo estaba bien. El asunto era que no hizo ningún esfuerzo para agradar a Dios. Pero el otro, Abel, que estaba acostumbrado a poder esforzarse, a dar más de sí, para poder buscar ser atendido, ese llevó lo mejor. Dios no está de ninguna manera, criticando las ofrendas. Él está mirando a lo que hay, la condición del corazón. Y pudo darse cuenta que realmente Caín no tenía la condición que tenía Abel. Abel deseaba ser amado. Por eso llevó lo mejor. Y por eso su hermano se ensañó, porque él esperaba que Dios lo aprobara. Que Dios hiciera lo mismo que hacían sus padres, porque él era el hijo de la promesa. Entonces, simplemente en lugar de escuchar la voz de Dios, porque el Señor le está diciendo, ¿por qué te estás enojando? ¿Por qué te molestas? ¿Acaso no entiendes que si tú quieres algo bueno, tienes que esforzarte para poder dar algo bueno para que puedas recibir entonces la bendición de lo bueno? Pero si no haces lo bueno, lo malo está allí. Y escúchame bien, allí está la afectación de tu pecado que te puede llevar a una locura. Así que ten cuidado la forma y la manera como tú estás reaccionando ante lo que está viendo por ti. Y creo que fue visible inmediatamente porque el Señor vio su rostro. Pero fíjate lo que pasa. En lugar de atender lo que Dios le dijo y mirar dentro de su corazón y poder escrutar las cosas que tenía, entonces en lugar de eso hizo un plan. Invitó a su hermano, lo llevó al campo y lo mató. Creo que esto es triste, que la historia de la humanidad comience con un homicidio, que la historia de la familia comience con un homicidio. Pero yo creo que al mismo tiempo es una señal de alerta, porque a veces nosotros en casa podemos estar, oye bien, podemos estar cometiendo homicidio con nuestros hijos. Cuando hacemos esas diferenciaciones, cuando nosotros no le damos a todos por igual, entonces podemos estar cayendo en esto. Y estamos arruinando vidas, no estamos formando vidas, estamos arruinando vidas. Y Dios quiere que nosotros podamos entender que hay una gran responsabilidad en nosotros como padres para poder asistir el crecimiento de nuestros hijos. Así que hoy creo que la idea
que nos podemos formular, o la pregunta que nosotros nos hacemos, que podemos formularnos, es ¿cómo podemos hacer o cómo logramos de alguna manera controlar nosotros la ira dentro del hogar? ¿Cómo podemos hacer para que la ira no esté galopando en los corazones de nuestros hijos, que la ira no esté galopando en el corazón de nuestros cónyuges? ¿Cómo podemos hacer para poder controlar eso? Porque lo que el Señor dice es que nosotros tenemos que enseñorearnos. Y la palabra enseñorearse quiere decir que nosotros debemos gobernar sobre ese tipo de emociones. La ira no es buena ni es mala. La ira depende de la actitud que tú asumas con respecto de ella. Te puede llevar a cometer lo peor, o te puede a ti hacer aborrecer algo tan terrible que puede cambiar completamente tu vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces nosotros? Bueno, tenemos que hacer lo que no hizo Caín. Caín no reconoció su enojo. Cuando tú no reconoces tu enojo, simplemente piensas que el ignorarlo es la solución de esto. Lo que quiere decir es que en primer lugar nosotros debemos ser honestos con nosotros mismos. Yo estoy seguro que a veces decimos de esta manera, hay hijos que nos sacan a nosotros canas verdes, para poder decir, hay hijos que a nosotros nos enojan, hay hijos que a nosotros nos molestan, hay hijos que a nosotros hacen que hirvamos en nuestro furor porque simplemente no se están comportando de la manera adecuada. Le hemos dado lo mejor, le estamos enseñando, le estamos direccionando, le hemos dado lo mejor. Y creo que lo primero que tenemos que hacer es ser honestos con eso mismo. Tenemos que reconocer que estamos enojados. Si Caín hubiese reconocido que estaba enojado, entonces Caín hubiese buscado la raíz de su enojo. Y en medio de buscar la raíz de su enojo, porque realmente no fue, como te digo, ensalzado por Dios, entonces él tendría que preguntarse por qué Dios no lo ensalzó. Y cuando se hizo esa pregunta, ¿por qué Dios no lo ensalzó?, entonces se iba a encontrar con que realmente él no merecía ser ensalzado, porque simplemente no había hecho su mejor esfuerzo, mientras que su hermano sí hizo su mejor esfuerzo. Cuando nosotros reconocemos algo, estamos buscando realmente la causa de aquello que nos está molestando. Y tenemos que reconocerlo, porque si no reconoces una debilidad, nunca la vas a superar. Es necesario que podamos entenderlo. Es necesario que tú hoy lo medites. Es necesario que tú lo midas con tus acciones, con tu comportamiento en tu casa. Acuérdate, somos familias imperfectas. Pero el hecho de ser familias imperfectas no quiere decir que no nos esforcemos a procurar ser mejores cada día. Y lo primero que tenemos que hacer entonces es reconocer eso. No se trata de buscar culpables. Normalmente, cuando ocurre una situación de enojo, buscamos al culpable. Estamos mirando hacia afuera. Nuestro ojo siempre está mirando hacia afuera. Entonces estamos mirando el defecto, el detalle, aquello que hace que nosotros nos enojemos. ¿Me estás comprendiendo? Y no se trata de que miremos simplemente al culpable. Independientemente de culpabilidades, tenemos que mirar hacia nosotros. ¿Por qué aquello me causa enojo? ¿Qué es lo que está aconteciendo en mí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el movimiento afectivo que yo debo tener para controlar aquello? Estoy reconociendo que hay algo que me está alterando. Y si algo que a mí me altera, entonces es importante, porque esa alteración va a provocar que yo tome ciertas decisiones o ciertas actitudes que a lo mejor no van a ser las más convenientes. Y creo que todo comienza por allí. Si nosotros reconocemos, entonces entendemos que antes de mirar a las personas, tengo que mirarme a mí. Y normalmente nosotros buscamos a las personas, y eso lo que hace es justificar tu estado de ánimo. Cuando tú los miras a ellos, evidentemente lo que hicieron provoca enojo. Pero cuando tú miras a esa culpabilidad, entonces inmediatamente aquello es como que acentuara y aquello te diera como cierta libertad para poder seguir enojado. Y es perder el tiempo, porque no vas a cambiar las circunstancias y te vas a ganar un enojo que te puede llevar a ti a la ira, a una cólera que puede provocar una respuesta completamente equivocada. Pero cuando yo miro hacia mí, cuando miro que yo soy el que tengo
rabia, que tengo ira, que tengo encono. Entonces comienzo a mirar qué es lo que está provocando aquello. Comienzo a mirar y evidentemente la persona se equivocó. Ahora comienzo a mirar por qué la persona se pudo haber equivocado. Y podemos llegar a una conclusión que a veces las personas se pueden equivocar sin darse cuenta que se equivocaron. ¿Me estás comprendiendo? A veces las personas pueden cometer errores, nuestros hijos pueden cometer errores, nuestro cónyuge puede cometer errores, las personas, los amigos, los que nos rodean pueden cometer errores. Pero si nosotros estamos prestos a mirar hacia el error, hacia la culpabilidad, entonces no vamos a estar nosotros abiertos a poder comprender. Y es la comprensión de las situaciones lo que hace que el enojo comience a mermar. No te estoy diciendo que no nos enojemos, la palabra dice airaos, mas no pequéis. Lo que quiere decir es que tenemos que tener control de nuestras emociones. Es más, agrega, que no se ponga el sol a vuestro enojo. Lo que quiere decir es ser sensato, sé sabio. Entiende que si tú no puedes tener buenas noches, no puedes tener buenos días. Si tú tienes un enojo hoy y continúas con él todo el día y te acuestas con él, te vas a levantar con él. ¿Tú no te has preguntado o no has visto personas que te han dicho, por ejemplo, que se levantan malhumorados? ¿Por qué? Supuestamente la vida va bien, todo está bien, está tranquilo, pero se levantaron, entonces dicen, me levanté con el pie izquierdo. Yo no sé qué culpa tenga el pie izquierdo. Lo único que sé es que tú tienes algo dentro de tu corazón y simplemente lo has estado ignorando. Y cuando nosotros estamos ignorando aquello que nos está provocando enojo, siempre va a permanecer allí. ¿Me estás comprendiendo? Lo que el Señor nos está diciendo es que podemos coger las cosas y cortarlas inmediatamente. Cuando hay reconocimiento de lo que estoy teniendo, de lo que estoy sintiendo, y veo que lo que estoy sintiendo se está convirtiendo en una fuerza negativa para mí, entonces sabiamente yo tengo que entender que aquello no me es conveniente. Yo tengo que cuidar mi vida. ¿Sabes? A veces nosotros queremos que la gente nos ame, que la gente nos diga piropos, cosas lindas, pero no nos amamos a nosotros mismos. Caín demostró que no se amaba a sí mismo. Él prefirió seguir con su cara dura. Él no escuchó el consejo. Pero entonces fraguó, oye bien, en virtud de la culpabilidad que él creía que tenía a su hermano, un homicidio. Y a veces nosotros caemos en eso. También cometemos homicidio con las personas porque los tratamos mal, decimos las cosas que no debemos, hacemos que se sientan mal. Y ese es el grave problema en el cual nosotros caemos. Entonces, si tú no reconoces algo, no puedes dominarlo. Eso fue lo que le dijo el Señor. El pecado está a la puerta. ¿Sabes? La palabra dice que el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Bueno, esas son las pequeñas cosas, las pequeñas fisuras que aprovecha el enemigo para que tú puedas tener una reacción horrible y después quedas delante de los demás como alguien sencillamente ingrato, infame. Y a veces lo hacemos con las personas que más nos aman. A veces lo cometemos con las personas que están más cerca. A veces los cometemos con esas personas que debemos nosotros cuidar mejor. El reconocimiento es importante. Así que, y debes tener cuidado, porque el enojo se manifiesta de muchas maneras. A veces se puede manifestar de manera agresiva, hostil, completamente hostil. Otras veces se puede, se puede manifestar de una manera pasiva. De pronto no demudo el rostro, pero por dentro estoy hirviendo. U otras veces puede ser de una manera sutil. Sí, me molestó, pero ya no pasó nada. Pero ahí quedó. Ahí quedó. Esos enojos lo que tienen que hacer, medirnos a nosotros mismos, y tal vez de pronto yo no estoy en la misma condición de la otra persona, o tal vez estoy en una condición peor que él. Lo segundo que debemos hacer para poder nosotros controlar la ira, para poder controlar el enojo, es no guardar iras ni odios, sencillamente. ¿Sabes? A veces la gente dice el tiempo lo sana todo. No, el tiempo lo pudre todo. El tiempo no cambia nada. Yo recuerdo una vez que traté con una persona que tenía un problema de Alzheimer, se le olvidaban las cosas, pero ella tenía una pérdida de memoria de las cosas casi presentes. De pronto estábamos hablando de algo y de pronto volvíamos otra vez a hablar de lo mismo porque se le había olvidado que ya lo habíamos hablado. Pero yo me sorprendí porque era una mujer de más de 70 y tantos años
y se acordaba cabalmente del día que le pegaron una limpia injustamente, pequeña, le dieron una paliza porque había cometido una equivocación y eso lo había marcado en su corazón porque ella no había sido, sino que había sido un hermanito. Pero lo que a mí más me sorprendió fue eso precisamente, que a pesar de que esta persona tenía esos serios problemas de memoria, se acordaba de aquello lo que le habían hecho. ¿Sabes? Una de las cosas que tenemos que hacer es no guardar resentimientos. Ese día esa mujer pudo comenzar a descargar el resentimiento que tenía hacia esa tía, porque esa tía había sido injusta con ella en ese día. ¿Qué hacemos? Bueno, tienes que centrarte en buscar las soluciones. Hay cosas que van a pasar en esta tierra. Hay cosas que te van a pasar a ti. Hay cosas que van a pasar en medio de tu familia, con tus hijos, en tus hogares. Hay cosas que pueden pasar. ¿Me entiendes? Pero nosotros tenemos que enfocarnos siempre buscando una solución constructiva. A veces normalmente lo que nosotros hacemos es señalar el pecado, el delito, aquello. Mira lo que hizo el Señor. El Señor llevó a Caín a que pusiera sus ojos en lo que había acontecido. No lo estaba juzgando. Simplemente le estaba diciendo, si tú haces un buen esfuerzo, simplemente vas a ser reconocido. Si tú no haces un buen esfuerzo, simplemente vas a ser desconocido. Entonces tú tienes el poder de resolver lo que estás sintiendo en tu corazón. ¿Sabes? Nosotros tenemos esa condición. Y nosotros tenemos que hacer ejercicio de esa determinación que es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú te determines a entender qué son las cosas que están pasando y comenzar a buscar una solución. Te vas a encontrar con algo, te vas a encontrar tal vez con un camino sin salida. ¿Sabes? Te lo voy a explicar de esta manera. En la medida en que tú quieres olvidar algo es cuando más lo recuerdas. Es sencillo, es una cosa que va a ser permanente. Yo quiero olvidar un agravio, pero para poder olvidar ese agravio, entonces yo comienzo a decir, no quiero pensar más en ese agravio. Pero en la medida en que yo digo, no quiero pensar más en ese agravio, estoy pensando en él. Y permanentemente se está repitiendo. Yo lo que tengo que tomar es la determinación de decir, yo no quiero más de esto. Yo tengo que sacar todo esto de mi vida. La única forma en que pueden salir las cosas de tu vida es cuando tú comienzas a comprender aquello y cuando tú colocas tu situación en las manos de Dios. Todo esto se da precisamente para eso. De pronto tú dices, pero Dios es injusto. ¿Cómo es posible que permita esto y resulta de que yo no puedo resolverlo? Es que no se trata de que tú lo resuelvas. Se trata de que tú entiendas que debes resolverlo, pero que tú no puedes resolverlo y que el único que puede ayudarte a resolverlo es el Señor. Que tú lo puedas entender. Nosotros estamos siendo formados, nosotros estamos en obra negra, estamos aquí porque necesitamos que la mano de Dios permanentemente esté con nosotros, pero nosotros tenemos que entender eso, que sin Él nada podemos hacer. No sé si tú has entendido esa parte, y Él dice claramente, sin mí nada pueden hacer. Bueno, eso incluye tus niveles de ira, eso incluye tus enojos, eso incluye la memoria de enojos que tienes tú. Lo que Él necesita es que tú te determines a colocarle eso en sus manos. Que tú puedas decir verdaderamente, Señor, ¿verdad? Me han pasado cosas tremendas, he entendido esto, yo tuve culpa en esto, yo realmente hice esto, yo realmente no hice aquello, aquella persona hizo esto, pero Señor, yo quiero que esto sea parte de mi vida. Pero me he dado cuenta, Señor, que entre más quiero olvidarlo, más lo recuerdo. Entonces yo quiero entregártelo a ti, porque tú me dices a mí que tú tomas mi pecado y lo profundizas al fondo de la mar. Entonces yo necesito que tú profundices todo esto que me está afectando y que tal vez soy yo el que está pecando por la condición en que tengo esto, que tú lo lleves al fondo de la mar. Nosotros tenemos que entenderlo y tenemos entonces que centrarnos en buscar esa solución. Y una de las soluciones que tienes que comenzar a dar, aun cuando a ti no te guste, es que tienes que perdonar. Qué lindo hubiese sido que la familia hubiese comenzado con un perdón. Y entonces Caín caminó hacia su hermano, lo miró y lo abrazó, le dijo, gracias hermano, hoy me has enseñado una hermosa lección, debo esforzarme más. Pero no pasó así.
Hubiera sido lindo, romántico, como para una telenovela, pero no fue así. Es triste, pero simplemente se dio la respuesta que nosotros tenemos. Una respuesta agresiva, hostil y homicida. Alguien dijo por ahí que nosotros somos capaces de cualquier cosa, incluso hasta de matar. Y de pronto nos miramos y dicen, no, yo soy incapaz. Pero hay un factor dentro de nosotros que se llama ira, que puede hacer que nosotros nos convirtamos en ese Caín. ¿Cuántas veces le hemos dicho, cuántas veces hemos maltratado a personas que amamos con nuestras palabras? Por eso tenemos que perdonar. Hay un texto que está en Eclesiastés en el capítulo 7 y habla acerca de esa necedad que a veces nosotros tenemos. 7:9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¿Sabes qué significa la palabra necio? Es una persona cerrada, es una persona que no entiende, o digamos no entiende, no, es una persona que no quiere entender algo distinto a lo que ha colocado en su mente, en su cabeza. Y normalmente el enojo hace que tú comiences a ver a las personas de la manera más terrible. Es más, de una manera tan terrible que a veces les deseas la muerte. Que se mueran. No merecen estar en la tierra. Bueno, si nosotros medimos con ese rasero, yo creo que la tierra quedaría despoblada. Porque nosotros todos nos equivocamos. Pero yo debo cuidar que mi corazón, oye bien, no se equivoque. El asunto es de responsabilidad en nuestro crecimiento cristiano. Hay cosas que a ti no te gustan. Yo he escuchado cristianos que han dicho, yo sí, yo lo que sea, yo oro por él, pero yo no lo perdono. Por favor. Se trata de que tú sanes tu alma. Y el perdón precisamente es ese, como te digo, ese obstáculo que tú tienes que aprender a saltar, que tienes que aprender a superar, porque no sale fácil. ¿Sabes? No es fácil algo que va a salir de un alma herida, dolida. No es fácil que salga el perdón de una persona que ha sido humillada, ofendida o ignorada, que no se le ha dado tal vez el reconocimiento, que tal vez simplemente se le ha maltratado. No es fácil que salga el perdón de una persona que ha sido tratada con injusticia, por ejemplo. Pero es que ese es el ejercicio. Ese es el ejercicio del esfuerzo que tenemos que hacer aquí en la tierra. Entiéndelo. Las cosas aquí no son fáciles, pero son posibles cuando nosotros entendemos que tenemos que hacerlo. Lo que Dios quiere, tu determinación. Y te comienzas a determinar a hacerlo y te encuentras con la muralla. No puedes hacerlo por ti mismo. Entonces tienes que recurrir al Señor para que el Señor te ayude a que puedas resolver aquel asunto. Nosotros pudiéramos resolver cualquier cantidad de líos y de situaciones que se dan en el seno de nuestras familias si nosotros entendemos que tenemos que perdonarnos unos a otros por una sencilla razón. Todos nosotros somos imperfectos. Todos los que estaban ese día en el Edén eran imperfectos, habían pecado. Estaban en esa condición de equivocación. Nosotros tenemos que entender que en el Edén de nuestras casas todos nosotros nos equivocamos. Y de la misma manera tenemos que tener consideración, tenemos que tener respeto y sobre todo aprender a perdonarnos unos a otros. Ahora, una cosa es que de pronto haya personas que quieran abusar del perdón. Eso será materia de otro tema. Pero nosotros tenemos que entender que si queremos curar nuestro corazón, si queremos gobernar nosotros sobre nuestras emociones, si queremos nosotros gobernar como Dios quiere, porque esa es la voluntad de Él, que tú gobiernes sobre aquello que te quiere gobernar. ¿Me entiendes? El único gobierno que nosotros debemos aceptar es el gobierno de Dios en nuestra vida. Esto nos lleva a la tercera pauta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando me encuentro con esa barrera que yo quiero perdonar, que yo quiero olvidar, que yo no quiero guardar odios, ni rencores, ni resentimiento? Habla con Dios. Habla con Dios acerca de lo que sientes. Este es el verdadero ejercicio de tu cristianismo. Y tienes que hablar verdad. No simplemente decir, no es que me cae gordo, me cae mal. No, dile, yo quiero que se muera.
Yo desearía que esa persona se muriera. Yo desearía que le pasaran todas las cosas terribles de la vida para que pague todas las cosas que me ha hecho. Pero Señor, yo soy tuyo. Yo soy un hijo de Dios. Y los hijos de Dios no podemos pensar de esa manera. No podemos sentir, permitirnos sentir de esa manera. Yo te pido, Señor, que todos estos sentimientos negativos y contrarios que están dentro de mi corazón, por favor, quítalos, por favor, despéjalos. Ayúdame, Señor, a tener esa ayuda tuya. Dime cómo la consigo, Señor. Porque verdaderamente yo quiero verlos a ellos con los ojos que tú los ves. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros queremos realmente controlar todas esas emociones, porque el Señor dice, gobiérnalas. Por eso el Señor nos ha dado de su Espíritu Santo. Si tú miras a todos esos 9 caracteres que da el Espíritu Santo, dentro de esos caracteres está algo que se llama el dominio propio. El dominio propio es aquella capacidad de poder que Dios te da para que puedas realmente controlar, en lo que más pueda, esa serie de emociones que quieren galopar como un caballo salvaje. Tenemos que decirle, Señor, yo necesito que me des la rienda de mis emociones. Que sea el Espíritu Santo, Señor, que me llene. Yo quiero hablar contigo para decirte eso. Que el Espíritu Santo de Dios esté conmigo. De tal manera que Él pueda guiarme. Que Él pueda, Señor, hacerme que yo pueda controlar. Él no me está diciendo que no sienta emociones. No me está diciendo que yo no me enoje por algo. Lo que me está diciendo es que debo aprender a controlar aquello para que aquello no me controle a mí y me convierta en un homicida. Así que lo más importante es poder pedirle, Señor, yo quiero ver a mi hermano, yo quiero ver a mi familia, quiero ver a mis amigos, quiero ver, Señor, al cuerpo de Cristo como tú lo ves. Todos siempre vamos a cometer equivocaciones, todos siempre vamos a cometer errores, pero lo importante es que tú no permitas que el enojo a ti te convierta en alguien peor, tal vez, que la persona que te ha agredido a ti. Ayer precisamente recibí un video de un amigo, al cual le agradezco enormemente que me lo haya enviado. Y era un video de Nelson Mandela. Nelson Mandela fue un hombre que luchó por la libertad en Sudáfrica y sobre todo por aquello del apartheid, que había esa gran diferencia interracial, y este hombre por eso fue encarcelado durante muchos años. Posteriormente de allí pues salió y se convirtió en presidente de Sudáfrica. Este video contaba lo siguiente, tal vez de pronto lo has visto. Se dice que cuando él estaba ya de presidente, él fue con su escolta a un restaurante a comer, y el restaurante estaba vacío prácticamente, a excepción de una mesa donde había un hombre que estaba comiendo. Cuando él estuvo allí sentado a su mesa, se dio cuenta de aquel comensal y le dijo a su guardaespaldas que por favor fuera y lo invitara para que se sentara a su mesa. Se lo dijeron así. El hombre, sabiendo con quién estaba hablando, le pasaron el plato y lo pusieron frente al presidente Mandela. Este hombre, desde que se sentó allí, comenzó a comer, no levantó siquiera la mirada, simplemente dijo gracias, se sentó, ahí se quedó, sus manos temblaban, sus ojos no los apartó del plato, y hasta que terminó, y nunca pudo mirar a los ojos a Nelson Mandela. Cuando él terminó, entonces el hombre dio las gracias para retirarse y salió. Y entonces su guardaespaldas comenzó a hablar con él. Le dijo, señor, he notado que este hombre como que está enfermo o tiene algo, porque lo vi tan tembloroso y no se dirigió siquiera, se dignó mirarlo a usted a los ojos. Entonces Nelson Mandela dijo, no, este hombre no estaba enfermo, no está enfermo ni padece nada. Lo que pasa es que él era uno de los carceleros que yo tenía. Y tal vez fue uno de los que peor me trató. Cuando yo pedía agua, llegaba donde mí y se burlaba. Y en lugar de darme agua, me tiraba basura.
Pero ahora que lo vi, yo no puedo sentir lo mismo que él sentía. Ahora que lo vi me di cuenta de que era una persona que tenía que atenderla. Y que no por el hecho de que me hubiese atendido así, en la forma como lo hizo, tan cruel, yo tenía que caer en las mismas cosas. Así que todos quedaron admirados y sorprendidos. Y él dijo lo siguiente: cuando yo salí de esa cárcel, yo tuve que dejar atrás todos los odios y todos los sentimientos terribles que había en mi corazón. Porque si salía con ellos, iba a seguir siendo un prisionero. ¿Qué te está aprisionando a ti? ¿Qué hay que tienes que soltar? ¿Cuál es el enojo que tienes que soltar y a quién tú tienes que perdonar? ¿Sabes? Yo he estado buscando cuál ha sido el peor y tal vez el mejor día de la humanidad. Y me encontré con ese Viernes Santo. Un viernes de dolor. La gente llena de odio levantaba la voz. La gente llena de odio estaba aprobando aquella atrocidad. ¿Qué clase de personas nosotros somos? ¿Qué es lo que sentimos nosotros en el corazón? Que podemos no solamente alegrarnos con la muerte de alguien, sino que podemos presenciarla sin que pase absolutamente nada. Eso estuvo pasando un Viernes Santo, cuando Jesús estaba en la cruz. ¿Sabes qué pensé? Yo no pensé en que los judíos eran malos, que eran los peores y los más tétricos de todos. Pensé que si yo hubiese estado allá en aquel lugar, en aquel momento, también estaría en lo mismo. Porque esa es nuestra condición. Por eso Jesús desde la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tú decides cómo vas a vivir. ¿Vas a vivir enojado? ¿O vas a procurar controlar ese enojo? ¿Vas a soltarlo para que puedas ser verdaderamente libre? Todos nos equivocamos, pero todos tenemos la responsabilidad de rehabilitarnos y de poder comenzar a hacer las cosas de una manera diferente. Amado, con todo mi corazón deseo que Dios te ayude en esta misión. Sé que tal vez es una de las más difíciles. Perdona, vence la ira y llena tu corazón del amor de Dios. Padre bueno, gracias te doy. Gracias por tu misericordia, por tu verdad. Gracias por hablarnos, Señor, a nuestro corazón. Ayúdanos a superar todas estas dificultades que tenemos. A veces simplemente nos comenzamos, Señor, a mirar en los detalles y en los defectos. Y solamente todo esto provoca antipatías, simpatías, rabias, odios. Pero lo más terrible es que provoca que nuestras emociones estén completamente descontroladas. Lo que me sorprendió, Señor, fue lo que tú le dijiste a Caín: enseñoréate. Tú quieres que nosotros podamos controlar nuestras emociones. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes en el nombre de Jesucristo. Que el Espíritu Santo de Dios sea sobre nosotros para que nosotros podamos, oh Dios amado, controlar aquello que quiere controlarnos. No permita, Señor, que como hijos de Dios, Señor, hagamos el ridículo. Ayúdanos y fortalécenos en tu amor y en tu gracia. Bendice a mis hermanos, Señor. Ahora te pido que te unas conmigo para orar por tu familia. Señor, bendice a las familias. Padre, donde hay dificultades, diferencias, donde hay situaciones de hostilidades, que sea tu paz en estos hogares. Pero, Señor, la paz no puede llegar como una varita mágica. Llega cuando nosotros comprendemos que hay algo que solucionar. Bendice, por favor, a mis hermanos. Cuídalos, guárdalos. Y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, sea con cada uno de ellos en este día. Y junto con mis hermanos, oro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros. Amado del Señor, que el Señor te continúe bendiciendo. Un gran abrazo
Que Dios te bendiga y por favor difunde estos mensajes. Estoy seguro que a muchas personas le va a caer bien. Visítanos en nuestro canal de YouTube. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Un gran abrazo. Hasta siempre.